Bueno, pues vamos a ir terminando ya el encuentro formal y vamos a terminar con la última charla de hoy. Tenemos aquí a Carlos Buenos Vinos. La mayoría de vosotros ya lo conocéis. Nosotros estamos encantados de que venga aquí hoy. Y bueno, respecto a eso, darle las gracias a ese señor, Sergio Carracedo, que un día en el canal de Slack puso cierto canal de YouTube de este otro señor y hicimos todos ahí ¡paf! Entonces empezamos a seguirle y bueno, y ya estoy. Entonces, bueno, a ver qué nos va a contar. Interesante siempre, por supuesto. Hola. Vale, esto es porque, como Mavi decía lo de deployar los fines de semana, bueno, yo soy uno de los creadores de Ansistrano, que es una herramienta que mide, para deployar a producción lenguajes de scripting tipo PHP, Node.js, Python y compañía, y que sepáis que con 1.200.000 deployments, un 16% de la gente deploya los viernes, o sea, que sí que no es tan raro deployar los viernes, o sea que os animo. Y vamos con ello a la presentación. Los que ya me conocéis sabéis que, bueno, suerte que soy el último porque espero que no hayáis quedado, porque tengo material y me gustaría ir rápido para adelantarlo, ¿vale? Con vosotros. Bueno, mi charla va sobre eventos, mensajería y otras fábulas. Me revisé básicamente el contenido de las otras charlas, vi que estaban los de Codely haciendo los grandes éxitos de Satisfaction de Hexagonal y compañía, vi muchas de testing y entonces dije, bueno, pues voy a hablar de temas de mensajería y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Si esto funciona. Sí. Vale, para los que no conozcan, soy Buenos Vinos y ese es mi Twitter. Soy co-creador de Ansistrano. También algunos me conoceréis como uno de los autores de Domain Driven Design en PHP. Y actualmente trabajo en SEAT. Este es el nuevo Cupra eléctrico que lo presentan la semana que viene ahí en Frankfurt. Y entonces, aparte de trabajar como CTO en Atrápalo y en algunas otras empresas de Internet, pues ayudo, más que hacer consultoría, ayudo a amiguetes, ¿no? Hay gente que me envía un correo y me dice si les puedo echar un cable y entonces pues nos juntamos e intentamos ver cómo los podemos ayudar. Y entonces, mi obsesión, o sea, yo evidentemente soy ingeniero informático y tengo un perfil de tecnología, pero por suerte o por desgracia, pues tengo cierta sensibilidad hacia el negocio. Y entonces me obsesiona muchísimo el tema de que se introduzcan los cambios de tecnología adecuados para que el código sea mantenible, rápido, básicamente que el negocio gane pasta a través de la tecnología, pero me obsesiona hacerlo de una forma en la que los developers o el equipo técnico vaya ingestando los cambios de una forma agradable, ¿no? O sea, como me comentaba antes un poco que los grandes cambios generan tensiones en los equipos, pues encontrar esos mínimos cambios posibles de una forma rápida hace que la ingesta sea más cómoda y hace que el equipo pues digiera cambios sin apenas darse cuenta, ¿no? Entonces, con esa obsesión in mind, colaboro con algunas empresas, las que estoy actualmente así más activamente es con TechPam, de ahí de Gijón, y con la gente de Planeta Huerto. Iré en septiembre, ahora el 19, a Madrid con los de Packlink, continúo trabajando con la gente con PC Componentes, bueno, así que entornos.com de diferentes sectores, entonces he visto un poco diferentes percales, ¿no? Y entonces los que más o menos me habéis seguido algunas charlas, de alguna forma ayudando a esas empresas, pues me he hecho una especie de framework mental en la que puedo categorizar un poco en qué estado se encuentran las empresas, ¿no? O sea, desde tener un primer nivel con código mega super churrimangui, ¿sabes? Todo súper acoplado, diferentes entry points, etcétera, hasta la gente que se anima y se vuelve framework fanboy en el que usa Symfony a muerte y lo usa todo a muerte, etcétera, o Laravel de turno, etcétera, hasta gente que intenta desacolvarse un poco del framework, que vendría a ser un poco el nivel 3, etcétera, ¿no? Arquitectura hexagonal, hexagonal con elementos de dominio, CQRS sin event sourcing, que se conoce más como Stepping Stone Architecture, y la última que es event sourcing con CQRS, ¿no? Entonces, en función de cómo está la empresa, pues se puede categorizar de una forma o de otra. Entonces, ya he dado algunas charlas antes sobre cómo evolucionar sobre estos niveles de arquitectura, ¿vale? Para mover desde un código churrimangui hasta una parte más CQRS como event sourcing. Pero como creo que ya somos unos cuantos los que llevamos batallando con el tema de hexagonal y compañía y parece que los conceptos están ya como bastante asentados, o por lo menos estadísticamente muchos de vosotros deberíais tenerlo por la mano, si no hay muchísimo material online. Hoy me gustaría centrarme un poco más en detalle del paso que considero yo, por lo menos que estoy viendo que los clientes o los amiguetes más me piden, ¿no? Que es el paso entre arquitectura hexagonal, cuando ya tienen el código desacoplado y lo pueden testear fácilmente, a
cuando empiezan a haber problemas de performance o problemas de clases con muchas dependencias y quieren desacoplar parte de la lógica de negocio, cómo poder introducir los eventos de dominio para que eso les ayude, ¿no? Entonces, hoy me gustaría enseñaros o hacer un poco un camino un poco más detallado en esta zona de aquí, ¿vale? Esto es un poco... Entonces, me gustaría que os llevaseis pues, trucos para ver cómo se puede hacer ese tipo de transición. Entonces, para poneros un poco de contexto, el nivel 3, para los que no lo conozcáis en detalles, habéis visto ya antes la slide de Mavi, pues arquitectura hexagonal, clean architecture, non-architecture, tiene muchísimos nombres y muchas variantes, pero de alguna forma ya sabéis, el dominio está en el centro, tenéis la capa de aplicación, use cases, application services, command handlers, lo que queráis, alrededor de la parte de dominio, y a partir de ahí lo que queda fuera es la infraestructura, ¿no? Y la gran magia de todo esto es que las dependencias apuntan desde dentro hacia afuera y no al revés, de tal manera que el dominio, nuestra lógica de negocio, de alguna forma es agnóstica de la tecnología, ¿vale? Y esto es versus a lo que ocurría antiguamente, donde había una arquitectura más por capas, donde la capa de user interface dependía de una capa de aplicación, la de aplicación de domain, de tal manera que en la capa de aplicación podíamos ver referencias a MySQL y la parte de domain podíamos ver, ¿vale? Entonces esto es un poco el nivel en el que estamos. Y necesitaré que me apagáis un poco la luz porque va a haber bastante código, así que si los del fondo me hacen un favor y le pegan allí caña. Y como me voy a mover, o sea, verme en el vídeo no es relevante. ¿Podéis ver los del fondo? ¿Sí? Seguro, ¿eh? No me mintáis. Vale. Vale, esto vendría a ser un poco lo que habéis visto refactorizando los amigos de Kotlin, un command handler o un application service, al final con sus dependencias de la constructora, con un método handle o invoke, depende de la familia de los gustos que te apetezcan, donde al final hay nos llega un comando con la solicitud que se quiere ocurrir, de ese comando sacamos construimos value objects a través de los tipos básicos y a partir de ahí pues, típicamente se va a buscar la entidad o el agregado en algún tipo de repositorio y se delega contra la entidad principal, contra el agregado principal se suele delegar pues, la acción fundamental que se quiere hacer, ¿no? Y luego si ha habido algún tipo de cambio en la entidad pues se suele persistir ¿vale? Eso es lo que viene a ser los command handlers típicos. Sobre cómo mover código churrimangui hacia arquitectura hexagonal, tengo vídeos a punta pala y aparte tenéis los de Kotlin, tenéis muchísimos, o sea que aquí, si queréis, lo podéis mirar. Entonces, vamos a ver cómo podemos mover una arquitectura en la que las dependencias de los application services, los command handlers, van creciendo y hay poca coordinación, ¿vale? Hay poca coordinación entre las diferentes acciones que se van disparando. Entonces, ya habéis visto la parte de arquitectura hexagonal por encima y para los que no sepáis lo que es un evento de dominio es un concepto muy sencillito, está definido como algo que ha ocurrido en el pasado en el que alguien de negocio está interesado en saber qué ha ocurrido, ¿vale? Un usuario se ha registrado, un pedido se ha iniciado, ha acabado, ha concluido, ¿vale? Alguien ha completado un pago, es decir, algo que ha ocurrido que la gente de negocio está interesada en saber. Y sobre eventos de dominio también tengo muchos vídeos para contextualizarlo un poco más, pero como necesito profundizar un poco, pues vamos a ir al detalle. Entonces, los eventos de dominio, que al final no dejan de ser una clase que se puede serializar y se puede poner en un RabbitMQ o se puede incluso usar de forma síncrona, o sea, no deja de ser una clase con datos al respecto del evento que ha ocurrido, de la información relevante de negocio, tiene como, para mí, dos grandes características fundamentales, dos grandes beneficios, ¿vale? El primero es que permite desacoplar. Es decir, yo tengo un caso de uso que tiene que no solo dar de alta a un usuario, sino enviarle un correo electrónico, notificado al sistema de Business Intelligence, algún tipo de tracking de marketing o lo que sea, y si todo eso lo meto dentro del mismo controller, pues el controller tiene muchísimas dependencias y la lógica de negocio dentro del método invoke o dentro del método handle crece, ¿vale? Y eso pues hace que tengamos que tomar los tests, que la composición en flujos de negocio diferentes pues se complique, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es uno de los grandes beneficios que tiene. Si cuando ocurre el evento principal, que es crear un usuario o es dar de alta, o hacer un pedido, triggeré un evento y tengo gente escuchando a ese tipo de eventos, yo puedo desplegar acciones, puedo ejecutar acciones en base a ese evento inicial. Una acción puede ser enviar un correo electrónico, otra acción diferente puede ser notificar al sistema de Business Intelligence, etc. De tal manera que mantengo un caso de uso con el negocio fundamental, que es dar de alta al usuario, y tengo otras acciones que se despliegan a raíz de la acción principal, ¿vale? Y está bien porque puedo crecer de forma cómoda, puedo crear más listeners, más
más señores que actúan en base a ese evento sin tocar el flujo principal del negocio, ¿vale? Lo que reduce los bugs y me permite mantener, principalmente me reduce los bugs, ¿no? O sea, me mejora el mantenimiento. Y el segundo es que si ese proceso de cuando algo principal ocurre, yo triggeré un evento y ese evento, en vez de ejecutarse de forma síncrona, como podría ser en JavaScript, ¿no? Un document on ready o un on click o lo que sea, si yo triggeré un evento de aplicación y lo pongo en algún sistema asíncrono, como puede ser un RabbitMQ o un Redis, etcétera, la parte de ejecución de la request es más pequeñita, por lo tanto, mi servidor entrega la petición mucho antes. Eso significa, sobre todo en lenguajes PHP, que tengo los threads de la CPU del servidor menos ocupados, por lo tanto puedo servir muchas más requests en el mismo tiempo, me hace falta menos infraestructura, etcétera, ¿vale? En cambio, eso significa que hay una cierta infraestructura en la que ese evento se despliega, alguien lo puede consumir al final y hay unos workers al final de la cola que procesan esas acciones, ¿no? O sea, enviar el correo electrónico, etcétera. Entonces, cuando hablo de esto con gente, pues eso, ¿no? Como PC Componentes o TechPam o lo que sea, claro, cuando son 10 developers o 8 developers y tienen incluso algunas dificultades para introducir testing, esto suena a chino, ¿vale? Y es francamente duro de integrar. Entonces, siguiendo un poco la filosofía que os comentaba antes de cómo os puedo ayudar para que el impacto sea lo máximo posible con el menor coste en el cambio, vamos a intentar experimentar cómo puedo obtener más o menos los mismos beneficios, ayudar a desacoplar y tener cierta asincronía, o por lo menos una apariencia de asincronía, sin usar eventos de dominio, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo puedo quedarme justo en el borde del nivel 3 antes de pasar al nivel 4, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si no estuviéramos listos para usar eventos de dominio? Pues aquí os tengo algunas soluciones. Vamos a intentar conseguir los mismos beneficios, ¿no? If monolito, ¿vale? Si tenemos una única aplicación, que es una aplicación monolítica, o sea, sin ser despectivo, es decir, una aplicación que no tiene que comunicarse con ninguna otra aplicación para generar ciertos servicios, ¿vale? Una de las propuestas que nos está funcionando muy bien en algunas de las empresas que estoy ayudando es la siguiente, ¿vale? Ya habéis visto en la estructura de carpetas de Mavi también, en la que los principales bounded context, las principales áreas del negocio, la gestión de usuarios, la parte del billing, el inventario de productos, etcétera, que tienen per se como una parte del dominio, las tenemos en una primera carpeta de primer nivel dentro de la carpeta SRC. Imaginad, ¿vale?, que pudiéramos de alguna forma forzar, o como regla de equipo o incluso automáticamente, que nadie pudiera instanciar ninguna clase de una carpeta de primer nivel contra otra carpeta de primer nivel. Es decir, no está permitido desde el subdominio o desde el dominio de usuarios invocar hacer ningún new de ninguna clase donde su namespace empiece por billing, ¿vale? De tal manera que sí, esas tres carpetas contienen código, pero el código que tiene cada una de esas carpetas es bastante, o sea, desconoce de alguna forma el código que está en el otro lado. Ahora bien, tengo una aplicación monolítica y estoy seguro que cuando ocurre algo con los usuarios o un usuario quiere pagar, algo de billing se tiene que desencadenar. Por lo tanto, ¿cómo puedo comunicar la parte de usuarios con la parte de billing? Bueno, puedo proveer, o sea, seguro, es más fácil para una empresa que ya tiene un entorno web crear una API REST, ¿vale? Entonces es fácil que las acciones que se derivan en billing consuman una API REST de las acciones que hay en user contra mi misma aplicación. Es decir, este pulpo se comunica consigo mismo, solo que una de las patas habla con otra de las patas por una interfaz externa. De tal manera que, aun siendo la misma aplicación, el mismo monolito, virtualmente es como si estuvieran desacoplados. De hecho, potencialmente podríamos en un futuro, si la aplicación crece, si los requisitos de billing, por ejemplo, a nivel de infraestructura, se separan o tienen unos requisitos de performance determinados, podríamos hacer prácticamente un copy-paste de la aplicación, petarnos la carpeta de billing de la original, de la madre, y dejar la carpeta billing suelta, eliminar las otras dos en la carpeta, o sea, en la aplicación hija, y empezar a tratarla como una aplicación independiente. ¿Vale? Entonces, esto nos está funcionando en algunos clientes para, sin tener que arrancar moviéndose hacia servicios independientes, nos ayuda a
desacoplar el código dentro del monolito y prepararse por si en algún momento determinado tuviéramos que sacar uno de los dominios hacia una aplicación independiente. ¿Vale? Y lo bueno además es que no hace falta hacerlo como una regla de equipo, está bien, pero sino es que además se puede forzar automáticamente. Y en PHP pues podéis hacerlo con algún tipo de hook y algún tipo de control de check style. Esto lo hemos hecho y nos ha funcionado bien en algunos equipos. A nivel de desarrollo incluso se puede hacer a nivel de runtime con el composer de autoload. Se puede crear un autoload específico de composer que controle que no se puedan hacer instanciaciones de algún tipo de namespace contra otro. E incluso he visto gente que ha probado, lo que pasa es que a nivel de performance no es la mejor de las cosas, en la que se intenta simular una visibilidad de dos clases tipo friend, ¿vale? Como en otros lenguajes, en el que yo puedo instanciar clases que veo del mismo módulo pero no de otro módulo, ¿vale? Utilizando el caller stack, que es cuando invoco, quien recibe mira quién me está invocando y si forma parte de mis amigos dejo que se invoque y si no lanzo una excepción en la que no está prohibido, ¿vale? Entonces se puede automatizar el hecho de que nadie consuma instancie una clase de otra y que todas las solicitudes de billing de un dominio contra otro vayan a través de API REST, ¿vale? Esta es unas cosas que estamos haciendo que funcionarían. Esto ayuda al desacople, pero no ayuda a la sincronía. Vale, esto es lo que tendríamos normalmente, es decir, esto es un poco lo que os he explicado dibujado. Tengo mi monolito que está haciendo consultas contra yo mismo, ocurre la chicha y después de ocurrir la chicha tenemos un retorno de lo que ha ocurrido, ¿no? Desde billing invoco algo de users y ya está. Entonces, yo soy muy pro cliente, pero ya te digo, podríamos incluso desplegar la misma aplicación en dos entornos, cambiar el DNS y cuando un servidor hace una petición contra algún users.algo o p1/users, en vez de se puede dirigir contra la misma aplicación o si la deployo en otro sitio, cambio el DNS y aplicaría contra el servidor diferente, ¿no? Entonces, con este tipo de cambios, con pequeño coste, se puede facilitar el hecho de poder ir hacia microservicios sin tener que empezar a arrancar desde ellos. Una de las opciones para poder mejorar ya no solo el desacople, sino empezar a trabajar con la sincronía sería algo así, ¿no? Estamos buscando una manera en la que yo invoco contra mi aplicación, busco algún tipo de recurso en /users y lo que quiero es que mi aplicación me retorne lo más rápido posible, que algo ocurra, o sea, que algo va a ocurrir, que la chicha va a ocurrir. Y en este caso, si no requiero respuesta, como puede ser el envío de un correo electrónico, algún tipo de notificación, etcétera, este modelo ya me serviría. Pero en PHP esto no es posible, o bueno, hay algunas maneras de hacerlo. Entonces vamos a explorar algunas que a nivel de performance hemos probado y nos han funcionado mínimamente bien, ¿no? Entonces, una aplicación que recibe una petición, intento retornar la respuesta lo más rápido posible y luego hago la chicha a posteriori, en nivel de dificultad de más sencilla a más compleja, por lo menos así como lo vemos, la primera es, hay una configuración que solo funciona con PHP FPM, ¿vale? Y es el FastGI Finish Request. Y, por ejemplo, en el caso de Symfony, podéis aprovecharlo para que se ejecuten tareas, le retornéis la respuesta al cliente, como que algo se va a procesar o que se ha aceptado la request, pero el trabajo va a pasar a posteriori, y se haga después sin que la conexión se mantenga viva, ¿vale? ¿Qué ocurre con FPM? Que el proceso que está sirviendo la request sigue manteniendo esa request, la procesa a posteriori, pero al cliente ya le ha devuelto la respuesta y ha cortado. De tal manera que el cliente, la percepción es que he ido más rápido, por lo tanto tengo este efecto, el cliente recibe respuesta antes, no de la acción hecha, pero ya ha vuelto y mi aplicación se encargará de hacerlo a posteriori. Esta es la opción número 1. La opción número 2 es, bueno, yo puedo recibir una petición, puedo guardarme un registro de, oye, mira, hay que notificar a este usuario, yo me lo guardo en una base de datos, en algún tipo de registro, etcétera, y luego tengo un cron a posteriori que a lo bruto se patea todos los mails o notificaciones pendientes y las envía, ¿vale? Pero como mínimo yo recibo la request, inserto algo rápido en base de datos o inserto algo rápido en un Redis, retorno rápido y luego la acción, que puede ser enviar un correo electrónico que puede tardar, yo qué sé, un segundito o lo que sea, o una acción mucho más dura, se hace a posteriori a través de un cron, ¿vale? Esta es la opción número 2, porque requiere un poquito más de complejidad. Y la última es que, aunque el equipo no sea súper fan de RabbitMQ o lo que sea, sí que es muy fácil usar o la misma base de datos para guardar algún tipo de tarea background, es decir, un poco el efecto que os comentaba en cron, ¿no? O sea, uso una base de datos para persistir, oye, hay que enviar un correo electrónico y que haya un worker que esté viendo estos mensajes y pueda procesarlos. Se puede usar Redis también y luego, si el equipo se anima, depende de cómo tenga la infraestructura, pueden usar algo más tipo como RabbitMQ. Algo entre medio entre Redis y Rabbit podría ser un German o algo similar, ¿vale? Entonces, de esta manera, sin haber usado eventos de dominio, tenemos una aplicación monolítica consumiéndose a sí mismo, más o menos desacoplada porque va a través de una interfaz externa, que es una API REST,
donde he protegido más o menos el que no se pueda instanciar de un namespace contra otro para intentar proteger los dos dominios. Y para simular un poco la sincronía o intentar mejorar la performance, puedo utilizar el FastHey Finish Request para que ocurra después y la respuesta la tenga antes. Solo funcionará con FPM y no funcionará con Apache, con los que tengáis Apache y ModPHP no funcionará. Podéis usar cron o podéis usar algún tipo de background. ¿Ok? Entonces esto, o sea, yo por lo menos no sabría encontrar una solución que estuviera más al límite. O sea, a partir de aquí, si queréis dar ya el salto, tenéis que empezar a introducir cierta mensajería. ¿Vale? Pero un equipo que está acostumbrado a desarrollar una aplicación web y a usar algo de APIs, esto los lleva un poquito más y les empieza a introducir en conceptos de desacoplar partes del negocio en diferentes módulos sin tener que empezar a crear servicios independientes, ¿vale? En repos independientes. ¿Ok? Vale, si cuando hago una petición requiero algún tipo de respuesta, por ejemplo, hago una petición y necesito que cierto repo se genere, o hago una petición de inicia este pago y necesito que alguien me notifique de vuelta que el pago ha ocurrido para yo poder desencadenar otra tarea, ¿vale? En este caso podemos utilizar, yo diría que dos grandes técnicas, ¿vale? Una es pooling y la otra es, una es pull y otra es push. Entonces, en la parte de pooling, la idea es, yo cuando hago la request contra mi monolito, el monolito responde, como habéis visto, con oye, la acción la he encolado, y puedo, incluso si quiero, retornar una URL de pooling sobre cómo está el estado de esta tarea, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo, en un entorno como Atrápalo, yo puedo hacer una búsqueda de vuelos entre Barcelona y, o sea, de hotel para Madrid, ¿vale? Para este fin de semana. Y entonces puedo hacer la búsqueda. Aquí puede entrar un proceso, o sea, aquí puede entrar una dependencia, que es una entrada que sea del tipo, oye, alguien quiere hacer esta búsqueda. Hay un proceso por debajo, como habéis visto, que se encarga de hacer las búsquedas. Devuelvo una URL en la que el cliente puede consumir o puede consultar cuál es el estado de los resultados, ¿vale? Y entonces tengo aquí unos procesos que van calculando los proveedores diferentes, ¿no? Pues yo qué sé, NH o Barceló o lo que sea. Cada uno de esos proveedores responde en un tiempo diferente, pero cuando van respondiendo se va llenando la URL de resultados de hoteles disponibles y cuando se va haciendo pool voy obteniendo información hasta que llega un momento que ya no tengo disponible, ¿no? Entonces, de esta forma sobre todo en el lado cliente, yo puedo decirle a mi servidor que genere algún tipo de recurso, él está trabajando, me entrega alguna o yo sé a priori cuál es la URL que tengo que consumir, o me la puede retornar incluso él para tener la referencia, y yo voy preguntando hasta que lo tenga disponible, ¿vale? Y la otra es usar webhooks, ¿vale? Y un webhook no es más. Además, estáis acostumbrados ya, o sea, si usáis Slack o lo que sea, estaréis hartos de integrar webhooks y entrada incoming webhooks y outcoming, en el que yo cuando hago una petición contra otro dominio, en mi caso esta aplicación, puedo hacer la petición para pedir para registrar un nuevo usuario o lo que sea, y le puedo pasar cuál es la URL de webhook que quiero que me notifiquen cuando esa tarea esté concluida. De tal manera que me ahorro el pooling, o sea, me ahorro tener que pedir todo el rato, oye, dame los resultados, dame los resultados, dame los resultados, sino que cuando el proceso en el lado del servidor haya acabado, utilizará la URL que le he dado de referencia para notificarme de vuelta. ¿Vale? Oye, esto es lo que quiero que hagas y esta es la URL que quiero que me notifiques cuando esto acabe. ¿Vale? Y el servidor, cuando acabe de hacer su proceso, cogerá esa URL y me la notificará de vuelta, de tal manera que yo aquí puedo desencadenar la parte del proceso de negocio correspondiente. Si tengo servicios, lo que os he explicado es exactamente igual, solo que el servicio 1 y el servicio 2 no es el mismo servicio. ¿Vale? Es decir, allí donde os he enseñado antes que teníamos la misma aplicación, solo que se consumía por API REST un servicio contra otro de la misma aplicación en sí, que incluso podrían estar corriendo en el mismo servidor, aquí nos encontramos con que estoy notificando o estoy accediendo a un servicio que está desarrollado en otro repo, que podría estar escrito en otro lenguaje y que contiene otro tipo de dominio que no es el que tengo aquí, ¿vale? Pero todo lo que explicaba a nivel de webhooks, a nivel de pooling, etcétera, continúa siendo igual de válido. Y este proceso, si veis, si trabajáis en los principios que he comentado antes, es fácil hacer un copy-paste del monolito que tenéis aquí, eliminar la parte que no queréis, aquí dejar la parte que habéis extraído y entonces tener las dos aplicaciones corriendo de forma independiente. Si queréis más sobre webhooks, tenéis varias charlas, pero vamos, esta es una de las, además sobre relacionadas con PHP, esta es una de las que recomendaría, ¿vale?
Vale, pero resulta que hemos traspasado el límite, queremos pasar el nivel 3 y vamos al nivel 4 y entonces vamos a tener que empezar a trabajar con eventos de dominio y con mensajería. ¿Vale? Entonces, para los que sois nuevos en esto, vamos a correr con los básicos y luego entraremos en la parte un poco más en detalle, ¿no? Un evento de dominio no deja de ser una clase, ¿vale?, que contiene contenedora de información, que debería poder ser serializable y que su objetivo es representar un evento del pasado que el negocio esté interesado, ¿no? En este caso, pues un developer ha sido creado, normalmente se suele escribir en tiempo pasado para denotar su carácter del pasado y tiene casi siempre pues, información relacionada sobre el evento que ha ocurrido, ¿vale? Ahora os explicaré un poco lo que tenemos por aquí. Pero no tiene nada más, es un contenedor de información, no tiene nada mágico. Algunos campos relevantes pueden ser el ocurretón, que es ese atributo que identifica cuándo el evento ha ocurrido, ¿vale? Es decir, está bien saber qué ha ocurrido, pero necesitaremos saber cuándo exactamente en el tiempo ha ocurrido, porque eso va a ser relevante, sobre todo para las personas que reciben la notificación. Porque no es lo mismo enterarte de que algo ha ocurrido que exactamente cuándo ha ocurrido, ¿vale? Entonces, una vez que escribimos un evento, que es muy sencillo, es una clase que se escribe, vamos, en un pim pam, toca triggerearlo. Triggerearlo no es más que buscar en aquellas partes del código en la que nos interesa publicar ese evento. Es decir, cuando algo ocurre, lo triggereo. Y aquí hay como dos grandes maneras. Y otra vez, siguiendo la directiva de más sencillo a más complejo, ¿vale? Una de las maneras más sencillas que tenemos es utilizar algún tipo de disparador estático, ¿vale? Es decir, yo tengo en mi código por ahí una clase estática, un singleton que puedo instanciar y entonces puedo publicar un evento directamente, ¿no? En este caso, imaginar una aplicación tipo pues, CircleCI o lo que sea, en el que yo conecto mi cuenta de GitHub y puedo conectar, ¿vale? En este caso puedo desconectar un repositorio que tengo conectado recibiendo datos de GitHub, ¿vale? Pues una vez que sé que se ha desconectado, estoy en esta entidad, estoy en la entidad repositorio de GitHub y puedo coger y puedo publicarlo. Y lo publico de forma estática. Esto es un poco rollete, ahora veremos la siguiente variante, pero lo bueno que tiene es que en código un poco más churrimangui, en cualquier parte del código que creo que es relevante triggerar el evento, lo puedo triggerar muy fácilmente. Porque al final, o sea, acceder a una singleton y publicar el evento es un pim pam. Lo puedo poner en cualquier parte del código, por muy churrimangui que sea. E incluso, siguiendo el principio de basuritas, lo puedo colocar incluso en un controller web si me hace falta, lo puedo meter en alguna parte de infraestructura. Es decir, si me hace falta en algún momento, lo puedo colocar fácilmente, ¿vale? La otra variante, que es un poco la que puede dirigirnos más hacia los siguientes niveles de arquitectura, es triggerarlos directamente desde la entidad, ¿vale? Una vez que yo cojo un objeto de nuestro sistema, como puede ser usuarios, o puede ser, yo qué sé, un estudiante, o puede ser un pedido, en el momento que delego algo contra esa entidad, internamente se triggerea el evento y lo que hace es acumularlo internamente y luego desde fuera le voy a poder preguntar, oye, ¿me das todos los eventos que han ocurrido en tu vida? Que eso los cogeré y decidiré hacer algo con ellos. Meterlos en Rabbit, guardarlos en base de datos o lo que sea. El problema que tenemos con esto, sobre todo en código que no está 100% muy fino, es que me encuentro empresas que tienen lógica de negocio en domain services o que tienen lógica de negocio en algunos sitios donde acceder a sus eventos no es trivial, ¿vale? Entonces, la primera variante, la variante de los estáticos, me resulta bastante cómoda. Y, de hecho, no son excluyentes, no es una u otra. Yo podría coger y podría, en aquellos casos más difíciles, utilizar esta parte estática y en aquellas partes más sencillas, empezar a triggerar de forma interna. Por lo tanto, podría empezar triggerando de forma estática y ir fácilmente reemplazando a aquellas entidades que me interese a que publiquen los eventos internamente y consumirlos desde fuera, ¿vale? No son excluyentes. Y así permitimos a aquel equipo pueda irlo migrando de forma paulatina sin grandes inversiones de tiempo. Vale, os la pongo en blanco para iros despertando un poco, por si no os dormís. Si trabajarais en algún tipo, o sea, al final, para publicar un evento, habéis visto ahí un domain event publisher y tal. Si tenéis Symfony o algún framework de turno, pues seguro que os viene con algún domain, o sea, con algún domain publisher montado, ¿no? Pero si no tenéis, si usáis algún framework churrimangui o lo que sea, no pasa nada. Si montarse un publicador de eventos es un pub-sub, es decir, es una aplicación en la que yo agrego un listener, es decir, alguien que está escuchando lo que pasa, publico un evento, vinculo, entonces por cada uno de los listeners que tengo, itero básicamente y le paso el evento, ¿vale? Y ellos decidirán si quieren hacer algo al respecto o no. Por lo tanto, picarse un dispatcher no es muy complicado, un publisher no es muy complicado, ¿vale?
Estos son los básicos. Fácil de crear un evento de dominio, una clase pim pam con nombre en pasado que contiene la información y tiene algún atributo que ocurre porque me interesa saber cuándo se ha ejecutado, ¿vale? Y allí en las partes de código que quiera los puedo publicar de forma estática como primer nivel facilón y como siguiente nivel puedo publicarlo directamente dentro de la entidad y luego puedo preguntarle a la entidad qué eventos tiene y decidir qué hago con ellos, ¿vale? Truquillos. En ese publisher puedo coger todos los eventos que se publican y los puedo persistir en base de datos, ¿vale? Y estos son unos trucos que nos funcionan muy bien porque cuando algunas empresas tienen algunas aplicaciones, en PC Componentes nos pasa, por ejemplo, que pues, tenemos una aplicación de almacén y una aplicación que es la web donde se compra, entonces hay diferentes aplicaciones y pues el sistema de mensajería que hay por en medio pues no es que sea una pasada, ¿no? Entonces, todos los eventos que ocurren cuando hay un pedido nuevo, cuando algo ocurre en el almacén, interesa persistirlos y tenerlos de forma persistida, de forma persistente todo el tiempo que nos haga falta, ¿no? Entonces, es tan sencillo como, por ejemplo, montarnos un listener que cada uno de los eventos que ocurran se guarden en base de datos, ¿vale? Para poderlos tener disponibles, poderlos reproducir si alguna aplicación nueva aparece, si hay que debugar alguna cosa, etcétera. Puede ser MySQL, puede ser Elasticsearch, puede ser cualquier tipo de storage. Lo bueno que tiene es que si vuestra base de datos, por ejemplo, ya es MySQL o ya es Postgre, con este tipo de listeners podríais abrir una transacción, persistir los cambios de la base de datos y los eventos en la base de datos en la misma transacción. Entonces, la gente que a veces decide usar otra infraestructura para hacer mensajería, como puede ser Redis o puede ser Rabbit, a veces se encuentra con problemas de, oye, quiero persistir este cambio en la base de datos y cuando los eventos los quiero persistir en otro entorno, como puede ser Redis o puede ser MySQL, o sea, como puede ser Redis o puede ser Elastic, tengo un problema porque si alguna de la infraestructura no funciona bien, se me queda cierta incoherencia. Entonces, como primer paso, es fácil usar la misma base de datos que estéis usando para vuestra aplicación normal para tenerlo todo persistido de forma atómica. Otro truquillo es que si tenéis todos los eventos persistidos en base de datos, una opción muy fácil es que vuestra aplicación publique una API REST con los eventos que tenéis persistidos. Es decir, alguien me puede consumir desde fuera a mi aplicación, que un usuario se ha registrado, que un deseo se hizo, que un deseo se formuló, etcétera, con toda la información correspondiente. Y este tipo de información me va bien porque si algún sistema algún servicio externo requiere mi información y no sabe nada de mí, puede, por un endpoint REST, pedirme todos los eventos, yo se los reproduzco y él puede hacer lo que quiera internamente. Es más, si alguien quisiera contar externamente a mi aplicación cuántos nuevos usuarios han habido, o una de dos, o me pide a mi equipo la feature para que yo se la entregue en una API REST, o yo le proveo los eventos y que se lo cuenten ellos directamente. Entonces, en Shin, por ejemplo, donde hay 50 equipos y hay como unos 80 servicios diferentes, cuando implementamos este tipo de cosas, lo que ocurre es que el número de features como equipo que recibo porque hay otra persona que requiere datos míos, se reduce, ya que cuando yo publico los eventos, si alguien tiene que hacer cálculos estadísticos o lo que sea en base a la información que me ocurre a mí internamente, pueden usar los eventos y consumirlos. Por lo tanto, puedo reducir, depende de la naturaleza de las tareas, puedo reducir el volumen de peticiones que recibo de otros equipos para proveerles información. Entonces, algunas cosas que no he visto ni en cursos de Kotlin y compañía, que así puedo complementar un poco más para que tengáis más información, ¿vale? Un evento de dominio, al final se acaba serializando, se acaba metiendo en un broker, en un exchange, ¿no? O sea, en un Rabbit, en un Redis o lo que sea. Lo que he visto que no hablamos mucho es los IDs asociados a esos mensajes que metemos, ¿vale? Entonces me gustaría que revisásemos algunos de ellos. Los que os quiero presentar hoy son 3 IDs, bueno, uno ya lo conocéis, uno es más conocido y 2 adicionales. Uno es el Message ID. Todos los eventos que se publican tienen que tener un identificador, porque al final alguien puede necesitar ese identificador y veremos un caso posteriori. Pero nos interesa especialmente agregar 2 identificadores más, que uno se conoce como el Correlation ID y otro se conoce como el Causation ID. Cuando tengo varias aplicaciones comunicándose entre ellas, cuando lanzo un evento, normalmente ocurrirá algo a posteriori después. Si la lógica de negocio es pequeña o es corta, normalmente triggereo el evento, algo ocurre y ahí se acaba el proceso. Pero cuando tienes un e-commerce, por ejemplo, en el que alguien hace un pedido y se tiene que pagar, y si no se paga pasan cosas, y se tiene que pagar y entregar a la vez, o sea, y enviar a la parte logística, ahí los procesos ya no son tan sencillos. Lo que pasa es que cuando trabajas en .com, en algún clasificado o lo que sea, pues esas lógicas normalmente no son tan complejas. Entonces,
Cuando tenemos acciones de negocio derivadas, tracear si eso funciona bien o dónde ha habido algún problema se hace un poco difícil. Entonces, agregar un Correlation ID nos permite, una vez que arranca un proceso de negocio, como puede ser el inicio de una compra, el primer evento que despliega todo ese proceso lleva su Message ID y el Correlation ID lo creo igual que el Message ID. Ahora veremos un ejemplo. De tal manera que todas las acciones, eventos y comandos, hablaremos de eso después, derivados de la primera acción, mantienen un identificador que se arrastra de tal manera que yo puedo hacer algún tipo de traza. Y el Causation ID es el identificador que apunta al padre o al origen que me desplegó. Por lo tanto, el Message ID, el Correlation ID me guarda el abuelo, o sea, Adán y Eva, ¿no? O sea, me guarda el ID del creador original, y el Causation ID siempre apunta a mi padre o a lo que me causó a mí, ¿vale? El previo. En este caso, por ejemplo, si tenemos un tipo de mensaje que es un comando, es decir, si yo en vez de enviar un evento por una cola, envío un comando del tipo procesa este pedido, en vez de pedido procesado, procesa este pedido con esa información. Si es el arranque de un proceso de negocio, el ID es ABCD, el Correlation ID es ABCD y el Causation ID es ABCD. A veces se puede poner algún null, pero bueno, en este caso todos los IDs son los mismos. ¿Qué ocurre? Que este do something desencadena un evento determinado. El ID es diferente, porque al ser un mensaje nuevo es un ID totalmente diferente. En cambio, el Correlation ID es el que le causó, que es este de aquí, y el Causation ID, perdón, es el que le originó, y el Correlation mantiene el creador, el ABCD. ¿Okay? Este evento, a su vez, generará otros dos tipos de eventos, el bar happened y el cooks happened. El happened tiene otro ID diferente, único, evidentemente, otro ID único diferente. El correlation ID es el original, y el causation ID es el padre, ¿vale? Y así sucesivamente. ¿Y por qué es esto? Porque en entornos en los que se pasan mensajes, el concepto de observabilidad, es decir, poder tracear qué ocurrió y qué originó el estado en el que nos encontramos, no es trivial. Por eso mantener este tipo de campos nos resulta importante. De hecho, Message ID y Correlation ID son dos campos que AMQP, el estándar de AMQP, los tiene contemplados, y Causation ID no lo tiene, pero se puede parchear con un campo, o sea, con una zona de campos custom. Y lo bueno que tiene es que si usamos AMQP y usamos los campos originales, podemos usar herramientas estándares para poder monitorear la trazabilidad, o podemos, pues, hoy en día con Zipkin o con Jagger podemos montar algún tipo de herramienta de monitorización en el que podemos tracear un poco básicamente los eventos, tanto los timings como que se han desencadenado. ¿Vale? Venga. Metainfo. Los eventos, ya habéis visto que, bueno, en el caso de Developer was created, pues bueno, puedo meter el Developer ID, puedo meter incluso su correo electrónico si quiero y ocurre todo, ¿no? Y puedo enviarlo por el tubo. Lo que pasa es que cuando ese mensaje fluye por un sistema y llega a otros servicios, es interesante enriquecer esa información con más informaciones o metainformaciones para mejorar la experiencia de usuario, del developer, para la trazabilidad, etc. Entonces, os propongo algunos de ellos. Uno es el Web Endpoint. Podemos encontrar un híbrido entre lo que os he explicado antes de los webhooks y los eventos. Yo puedo llegar a publicar, eso es básicamente un ejemplo de una API REST con J2AS, en el que se incluye básicamente en un recurso, por ejemplo, user, se incluyen algunos metalinks a la información de este usuario o quién es el manager, etcétera, para poderla consumir fácilmente. Es decir, en la información que recibo ya me viene incluida algunas URLs de referencia en las que puedo buscar más información o puedo puedo ejecutar algunas acciones adicionales, ¿no? Pues ese concepto de te voy a agregar cierta información para que sepas qué hacer con ella si la necesitas, es lo que podemos usar aquí. Entonces, algunas cosas que yo suelo incluir en los eventos suele ser, por ejemplo, algún tipo de webhook. Si es que hiciera falta desencadenar en base el cliente, o sea, la parte del servidor, el parte del servicio que recibe mi mensaje, si él no tiene mensajería y no puede publicar otro mensaje, le puedo agregar el webhook para que cuando lo procese me notifique de vuelta, ¿vale? Entonces estaríamos en un entorno híbrido. A veces, en algunos casos, sobre todo en equipos poco maduros con el tema de mensajería, no me importa incrementar el payload agregando cierta información de documentación. Es decir, oye, este evento en concreto, si quieres saber más sobre él, pincha aquí y irás a la documentación, ¿vale? Sé que es información que no aporta nada, que no es propia de la instancia de este mensaje en sí, pero
sí que a la hora de debugar o a la hora de desarrollar es muy fácil que un developer nuevo que entra dentro del equipo pueda pinchar abiertamente desde la consola de RabbitMQ o lo que sea e irse a ver más información. Y otra cosa que ocurre es que cuando algunos eventos, como puede ser user created o lo que sea, va evolucionando en el tiempo, tenemos que agregarle nuevos campos o hay algún tipo de cambio de comportamiento. Si algún campo en concreto lo queremos deprecar, es decir, queremos eliminarlo en un futuro, podemos incluso agregar cierta información de ese campo se va a eliminar. Por lo tanto, si yo soy un cliente que estoy consumiendo algún tipo de mensaje y veo que hay algún campo, esa información lo estoy debugando y veo que hay algún tipo de campo deprecado, puedo decidir reaccionar o no. ¿Vale? No sirve de nada decir, oye, que la semana que viene nos petamos este evento o este campo, reaccionar, ¿no? O sea, como si el problema fuera de los demás. Intentar que esas interacciones puedan estar reflejadas dentro del código. Vale, otro tema de versionado. Cuando tenemos un evento que estamos publicando en el sistema, a veces ocurre pues que, oye, queremos agregar la fecha de nacimiento del usuario o queremos agregar cierta información adicional. Y eso nos obliga a que la clase original que habéis visto hay que agregarle nuevos elementos. Y cuando lo serializamos, genera un JSON o genera cualquier tipo, o sea, algún tipo de formato que queramos que va a ir por el tubo, ¿no? Que va a ir por Rabbit. Lo que ocurre es que, en algunos casos, si decidimos tocar el contenido semántico de uno de los atributos, si por ejemplo la fecha de nacimiento estaba ya allí y pasamos de un formato a otro, si pasamos de un ISO a un timestamp o lo que sea, pues básicamente los clientes, que pueden ser aplicaciones que yo no controlo, que funcionaban bien con el tipo de eventos que yo enviaba, de repente no funcionan, porque donde esperaban un ISO, ahora de repente empiezan a haber un timestamp. Puede ser que yo ya haya enviado eventos que luego cambie el formato, puede ser que los consumers que están consumiendo esos eventos, pues básicamente yo no tenga acceso a ellos y no pueda cambiarlos, o si quiero reproducir eventos que han ido, o sea, eventos históricos que de alguna forma el cliente los procesa de forma diferente, porque han habido versiones diferentes del evento a lo largo del tiempo, eso me pueda imposibilitar el replay general. Entonces, tenéis más información en un librito que tiene Greg John publicado de unas 130 páginas, pero un truco que funciona con los equipos es, oye, mira, en vez de intentar meteros en herramientas súper complejas para hacer versionado de eventos, etcétera, mi sugerencia es, primero, todos los campos toda la información nueva la agregamos al evento, es decir, creamos siempre campos nuevos. No eliminamos ningún campo existente, porque si me peto un campo que un consumer está esperando, si me lo peto básicamente no lo va a encontrar y va a fallar, por lo tanto lo dejo ahí. Y en vez de eliminar algún elemento, en vez de cambiar algún formato interno para que pete para que si lo cambio el formato pete el consumer, lo que puedo hacer es agregar un elemento adicional más explícito como atributo. Por ejemplo, si tengo un user birthday que está en ISO, puedo agregarle un user birthday in timestamp y le agrego el timestamp y le envío dos informaciones que deberían ser la misma en el evento. Pero de alguna forma el consumer, sobre todo los consumers de lenguajes de scripting como PHP y compañía, que al final no tienen que mapear el evento contra una clase como Java o lo que sea, lo podrán procesar sin ningún problema, porque si hay un campo adicional que ellos no consumen, pues no tendrán ningún problema. Pero sí se quejarán si buscan un atributo que no estaba en el evento original. ¿Vale? Por lo tanto, siempre agregamos campos. Otro elemento que me gustaría explicaros hoy de conceptos es la diferencia entre coreografiar y orquestar. Entonces, vamos a usar un ejemplo muy sencillito, ¿no? Imaginad que tenemos cuatro aplicaciones o 4 servicios. Uno es un waiter, un camarero, gracias. Joder. Un camarero que va a tomar el pedido, un cocinero que lo va a cocinar, bueno, esto es basado americano, un assistant manager que técnicamente debería computar el precio total del pedido, ¿vale? Y el cashier, que es el que está ahí al final de la puerta, que es cuando le llega el cliente, pues coge y coge la pasta, ¿no? Y normalmente el flujo en este restaurante va a ser así, ¿no? Llega el cliente, se sienta, le hacen el pedido, luego se cocina, le llega la comida tal cual, le calculan la pasta y el tío paga. Este va a ser el flow natural. Entonces, uno de los approaches que se suelen seguir es el event in, event out.
el cliente, o sea, una vez que el camarero se sienta a la persona y le toma nota, emite contra nuestro exchange un evento de order place. Tenemos un proceso que es el cocinero que está escuchando a eventos de tipo order place, y cuando ve un order place dice, hostia, ha habido un pedido, yo lo voy a cocinar, ¿vale? Se pone a cocinar y una vez que está cocinado emite un order cook, llega al system manager, order accounted, order cash, y al final el cliente sale por la puerta y el pedido se completa, ¿vale? Este es un approach bastante sencillo, ¿vale? Y es uno de los que primero solemos recomendar. Tiene un pequeño matiz, y es que, bueno, lo explicaremos luego. Este es el primero que solemos aconsejar, ¿no? Porque es fácil triggerar un evento, que se publique y al final haya listeners, como otras aplicaciones, que reciban esos eventos y decidan actuar en función de eso. Otra vertiente podría ser, en vez de usar eventos, usar comandos directamente. Es decir, esta aplicación, el waiter, sabe que cuando llega un cliente y se sienta, en vez de enviar un order place, lo que puede decir directamente es, yo sé que tiene que cocinarse la comida, envío un mensaje que sea un comando, donde le digo, oye, cocina este pedido, lo va a recibir el chef no ha estado escuchando ningún evento, sino que recibe la orden, él coge la orden y la procesa, él sabe que cuando acabe con la herramienta tiene que enviarle al siguiente proceso, etc. Entonces, en vez de reaccionar a eventos, en este caso hay un push de la acción que quiero que haga, ¿vale? En los dos modelos, si os fijáis, cada uno de los elementos, cada uno de los servicios, conoce de cierta manera de quién dependo previamente o a quién tengo que empujarle la siguiente acción, ¿vale? Y esto imposibilita o hace más difícil que entren nuevos flujos en este restaurante. Es decir, si en vez de que el cliente llegue, le tomen el pedido, se le cocine, le computen el pedido y pague, quisiera llegar, pagar primero y comer después, es un poco complicado. Porque resulta que aquí tenemos 4 aplicaciones, 4 servicios, donde como se conocen entre ellas, hacer ese cambio de orquestación no es trivial. Me tocaría cambiar el código en esas aplicaciones, ¿entendéis? Por eso, un cambio a priori tan sencillo como decir, oye, en este sistema quiero que ahora, donde el cliente pagaba al final, pues que pague primero y coma después. Algo que conceptualmente es bastante sencillo, cuando tengamos que hacerle el presupuesto a quien nos pida el cambio, será bastante dinero. Porque, no, ¿cómo es tan caro esto? Porque tenemos que tocar 4 sistemas, no sé qué. Oye, ¿a mí qué me cuentas? Conceptualmente es bastante sencillo, ¿vale? Pues estos cambios de flow o incluso que hayan procesos en paralelo donde hay clientes que llegan y comen primero y clientes que llegan y pagan en el mismo restaurante, ¿vale? Nuestro sistema actual no lo permite. Entonces, para implementar esta feature tenemos varias opciones. Lo comentábamos, es un flujo, el flujo tal cual en este modelo basado en eventos es difícil de meter. Entonces, una de las opciones que tenemos es utilizar algún tipo de orquestador. Hasta ahora lo que hemos visto es que los servicios estaban coreografiados, o sea, cada uno de ellos conocía un poco las dependencias con los demás y a través de los eventos o los comandos, eventos en principio vía preferida, se coreografiaba el proceso. En este caso tenemos un orquestador, tenemos a alguien que es capaz de centralizar un poco la información de lo que está ocurriendo y coordinar a la gente, a los servicios que están actuando, ¿vale? Esto agrega un señor adicional. Y como señor adicional tenemos una dependencia contra un señor que centraliza esa información y probablemente tenemos algunos problemillas o comparativamente con la solución anterior tendremos algunos retos de algunos aspectos de performance, pero depende mucho del volumen que tengamos, ¿vale? Pero en este caso nuestro Process Manager, nuestro orquestador, es capaz de, una vez que el waiter triggerea un evento, order place, él sabe que con un order place tiene que decirle al cocinero que cocine, cuando el cocinero dice que el pedido está listo, se lo pasa al System Manager, and so on, ¿vale? De tal manera que este modelo nos gusta, particularmente, sobre todo cuando hay flujos más complejos, en los que cada servicio sabe hacer en concreto una cosa. En este caso, el cocinero solo tiene que preocuparse de recibir información que es, oye, cocina este pedido. Oye, yo soy cocinero, yo sé cocinar este pedido, me dices qué pedido es, con qué información y yo lo cocino. Antes, previamente, tenía que estar atento a un evento que sí era un poco del dominio general del restaurante, pero no era específicamente suyo. En este modelo, cada uno de los agentes, cada uno de los servicios, cada uno de los actores es capaz, se dedica solo a hacer aquellas acciones, aquellos comandos que sabe en concreto. Y el que se encarga de transformar eventos contra comandos es básicamente este orquestador. Y lo bueno es que no solo puede coordinar este proceso, sino que además
si el camarero es el responsable de coger el pedido, le puede preguntar al cliente, oiga, ¿usted quiere pagar primero y comer después o quiere comer primero y quiere pagar primero y comer después o quiere comer primero y pagar después? Eso se puede poner en un flag del pedido y entonces el orquestador, en función de esa lógica, puede decidir que en el primer flujo llegaría el order place, le diría al assistant manager que cobrase, al cashier y entonces le enviaría el pedido. Y en el segundo flow haría el flow que ya habéis conocido. El mismo process manager, fijándose en uno de los flags del pedido, sería capaz de orquestar donde estos servicios, estos actores, estos señores, no tienen por qué cambiar internamente nada de su código. Por lo tanto, el mantenimiento general o el coste de esos cambios se reduce muchísimo. ¿Vale? Y esta es la diferencia fundamental entre lo que sería coreografiar los servicios y orquestarlos. ¿Vale? Entonces, aquí, si hay algo que me gustaría que os llevaseis de la charla, es esto de aquí. Por lo menos es una idea divertida. ¿Vale? O sea, todos conocéis, bueno, no sé si conocéis, pero hay el concepto de Chaos Engineering o Chaos Monkey, ¿no? En el que, oye, la gente en producción, o sea, los de Amazon en producción, los de Netflix en producción, fuerzan básicamente fallos de los sistemas para que todos, tanto equipos de desarrollo como todos los sistemas de playbooks, etcétera, estén disponibles para reaccionar cuando haya algún tipo de problema, ¿no? O sea, si en producción no estás listo para los fallos, pues introduces el fallo en el sistema y forma parte de tu día a día. Entonces, aquí os propongo una cosa que estamos probando con algunos de los equipos que funciona razonablemente bien. Cuando tenemos un sistema como el que habéis visto, a veces se pierden mensajes. No porque RabbitMQ sea malo o lo que sea, sino porque a veces pues, un proceso se olvida de hacer un acknowledge o eso se queda colgado y el mensaje no llega. O sea, muchas veces, más que por la infraestructura, es por el cliente en sí, ¿no? De cómo los procesa. Entonces, hay pérdidas de mensajes y a veces, como os explicaba la gente, los de Codely tienen un cursito sobre esto y algún material más. A veces los mensajes llegan duplicados, ¿vale? Y esos son los problemas que más me preocupan. Hay otros problemillas, como el tema de eventos desordenados o mensajes desordenados, pero son más resolvibles. Me preocupan especialmente la pérdida de mensajes. Entonces, una de las ideas que manejábamos es, si esto ocurre en producción, pero cuando trabajo en desarrollo no ocurre, es muy difícil de testear y es muy difícil de explicarlo a los developers que se acostumbren a crear servicios. Luego veremos cómo resolvemos todo esto. Servicios idempotentes, servicios que son capaces de reaccionar a eventos duplicados o servicios que sean capaces de ser resilientes a una pérdida de mensajes, ¿vale? Entonces, la idea, en este caso es un caso con Symfony, pero hay otro equipo que tiene otro framework y lo estamos haciendo también. Pero en este caso Symfony tiene un componente que es Symfony Messenger, ¿vale? Que se utiliza básicamente para enviar mensajes contra un exchange, ¿vale? Puede ser Redis, puede ser Rapid y compañía. Pues en este caso lo que hemos hecho ha sido crear un tipo de transport que básicamente es igual que, o sea, es un wrapper sobre los transportes generales, en el que hay una diferencia y es que le pasamos un entero que indica entre 0 y 100 cuál es la probabilidad de que un evento que pasa por mí se duplique, ¿vale? De tal manera que en desarrollo tenemos algunas configuraciones en las que el 20%, aquí ponemos un 20, entonces el 20% de los mensajes que me llegan, que se tienen que procesar, yo tiro y los publico y luego lo vuelvo a publicar. En desarrollo. Por lo tanto, cuando yo estoy desarrollando con dos aplicaciones, de forma natural, el 20% de las veces que voy haciendo pruebas, voy a recibir un mensaje doble. Y esto no nos queda otra que montar un equipo, o sea, es decir, el caos está en la parte de desarrollo y la gente lo va a tener que desarrollar. Por lo tanto, cuando en producción seáis sensibles a este tipo de efectos, podéis hacer esto que ocurre. Desarrollar wrappers de transporte en la parte de desarrollo que lo que hagan sea que por un porcentaje de eventos duplicados. ¿Vale? Y aquí tenemos el counterpart, que es básicamente pasamos un porcentaje y ese porcentaje va a ser el porcentaje que tiene, la probabilidad que tienes para que un mensaje se pierda. Si ponemos un 20% aquí, pues básicamente lo que ocurre es que, oye, no operation, has tenido mala suerte y el evento se ha perdido. Y si no, pues oye, lo enviamos con normalidad. Entonces, claro, si sois capaces de montar dos servicios que tienen dependencias entre sí, que hablan por mensajería y que duplican el 20% de los mensajes y que pierden el 20% de los mensajes, os garantizo que será difícil encontrar una red que funcione peor.
¿vale? Es decir, si vuestra aplicación funciona con un 20% de duplicados, un 20% de perdidos, o sea, es difícil encontrar una infraestructura peor que la simulación que tenéis. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a batallar con este concepto de duplicidad y pérdidas? ¿Vale? Entonces, la duplicidad, imaginar el escenario que comentábamos antes, imaginad que tuviéramos un problema entre el orquestador y el cocinero, y cuando le digo al cocinero, oye, cocinero, cocina este pedido, duplicase el 20% de estos mensajes, de estos commands aquí. ¿Vale? ¿Alguien me podría decir, si pongo aquí un contador, ¿alguien me podría decir cuántos pedidos saldrían? Si tiro 100 pedidos al camarero. 120, ¿no? Aprox, deberían salir, ¿vale? Si meto 100 pedidos aquí, como aquí estoy duplicando básicamente el 20%, solo en esta parte de aquí, muy probablemente el cocinero acabaría cocinando 120 hamburguesas. ¿No? Vale. ¿Cómo arreglamos esto, no? Este es el escenario, ¿vale? Pues en este caso, el servicio que recibe estos mensajes tiene que protegerse y hay como dos grandes estrategias que no son exclusivas entre sí. De hecho, casi siempre, por lo menos como los estamos usando nosotros, las usamos combinadas, ¿vale? Y una es, sabéis que todos los mensajes que estamos publicando, todos los eventos y los comandos son mensajes, llevan un ID, llevan un correlation y llevan un causation. Entonces, si somos capaces en el que quien recibe el evento o el mensaje, guardar una ventana o guardar algún tipo de registro de qué mensajes ha visto o qué no ha visto, cuando ve un mensaje duplicado, lo descarta y ya está, ¿vale? Lo cancela. El problema de eso es que depende del entorno en el que estéis, pues puede tener algún tipo de problema de performance, ¿vale? Nosotros con los volúmenes que hemos manejado en gente como PC Components y compañía no debe haber mucho problema. Por lo tanto, llevamos un control de los IDs vistos. Y la otra opción es, cuando yo le digo a un cocinero que cocine el pedido 714, ¿vale? Él podría ser capaz de decir, oye, pues el pedido 714 ya lo he cocinado, por lo tanto, oye, te digo que ok, que todo ha ido bien, pero como ya lo marché, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces tenemos dos opciones. O tenemos un control como a nivel de infraestructura en el que vemos qué eventos hemos visto, qué mensajes hemos visto y descartamos los que ya hemos visto, ¿vale? O la otra opción es, dentro de la lógica de negocio del servicio que recibe los mensajes, somos capaces de hacer que esa operación sea idempotente. Si alguien ya ha desconectado un repositorio de GitHub de mi aplicación, y yo lo tenía traqueado como desconectado, pues le digo que sí, que ha todo ido bien, pero no ejerzo ningún tipo de operación porque ya estaba desconectado, ¿vale? Ahora vamos al otro caso, que es qué pasa si el 20% de los mensajes se perdieran. Básicamente tendríamos aquí pues, que el cocinero no cocinaría 100 hamburguesas, sino que cocinaría 80, ¿no? Estadísticamente. Y para resolver esto, aquí tenemos varias estrategias y aquí va a depender bastante del lenguaje, ¿vale? Entonces tenemos varias opciones. La recomendada y estándar es la siguiente. Si yo soy capaz, o sea, cuando triggereamos un mensaje al que le decimos al cocinero, oye, cocinero, cocina este pedido, de la misma forma que le decimos al cocinero, o a la vez que le decimos al cocinero, cocina este pedido, yo me voy a poner una alarma, un timeout. O sea, yo entiendo o espero recibir algún tipo de mensaje del tipo pedido cocinado en menos de 5 minutos, o 10 minutos, o 15 minutos, o lo que sea. ¿Vale? Es decir, espero que, yo qué sé, cuando compro un portátil o un componente electrónico, espero que el sistema de pagos pues me avise en menos de 3 días. A veces, cuando pagas con tarjeta de crédito, lo sabes de forma inmediata, pero hay a veces en algunos mercados en los que cuando pagas con tarjeta de crédito, la autorización del pago te lo dan en 3 días. Por lo tanto, el timeout debería ser como 4 o 5 días. Entonces, si yo quiero acelerar un proceso de entrega de un pedido electrónico, ¿vale? de un pedido de e-commerce, yo puedo, en paralelo, decirle al sistema logístico que prepare los camiones o lo que sea para enviar los pedidos. Puedo decirle al sistema de pago que vaya haciendo el pago y si resulta que en 5 días no recibo un pedido, o sea, un pago completado, puedo hacer varias cosas. Si recibo, o sea, entonces la solución, perdonad, es envío el evento de, oye, cocina este pedido y además me envío un timeout a un tiempo determinado. Entonces, este orquestador lo que va a hacer es mirar a dos posibles eventos. El primero es cook order. Si me llega el pedido cocinado,
Si me llega el pedido cocinado, seguiré continuando con el proceso y si me salta el timeout, como ese pedido ya lo había visto, ya lo había procesado, descargo el timeout y no pasa nada. Ahora bien, si envío el mensaje de, oye, cocinero, cocina este pedido y envío el timeout en paralelo y me salta el timeout antes que el pedido cocinado, entonces, ¿qué hago? Lo vuelvo a mandar, ¿vale? Vuelvo a duplicar, o sea, vuelvo a republicar el mensaje. Esto es muy sencillo. Los que tengáis hijos lo entenderéis. Valentina, recoge tu cuarto. Valentina, recoge tu cuarto. ¿Vale? Y entonces los padres tenemos esa conciencia de que probablemente a la quinta o décima vez ¿vale? Lo acabe haciendo. Entonces, al final, hasta que no recibamos confirmación de que el proceso ha ocurrido, yo tengo que intentar, bueno, sí, hay que tener paciencia, pero yo publico, o sea, cuando he perdido el mensaje, lo que tengo que hacer es, no sé si el mensaje ha llegado, es decir, puede ser que le haya llegado, o sea, puede ser que el mensaje le haya llegado y yo no haya recibido confirmación porque se ha perdido el mensaje aquí, pero lo que tengo que hacer es keep trying, keep trying, keep trying. Puedo hacer estrategias de, cuando hago el retry, puedo intentar poner ciertos tiempos de varianza, como hace el protocolo TCP. Es decir, puedo agregar algoritmos, puedo tener un contador de retries. Pero el concepto es que si lo que yo espero que ocurra y me pongo un timeout no ocurre en el tiempo que yo espero que ocurra, tengo que volver a intentarlo. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? Que yo vuelva a publicar y si vuelvo a publicar estoy en el caso anterior. Como tengo un servicio que recibe el mensaje que está protegido contra idempotencia, que yo vuelva a publicar no tiene un problema. Por lo tanto, en sistemas, o sea, la conclusión es que en sistemas donde tengo que coordinan entre sí, donde esperan respuestas, en el que hay un riesgo de duplicación de mensajes y pérdida de mensajes, el truco es protejo con idempotencia a nivel de mensajes y a nivel de lógica de negocio en el lado receptor y el lado productor no solo publica la orden, sino además se pone un timeout para que coordine qué me llega antes, el timeout o la respuesta de lo que yo había esperado. ¿Vale? Si me llega antes no hay problema y si no me llega tengo que volver a publicar. Y como el sistema está protegido contra idempotencia, tengo el sistema cubierto. ¿Vale? Aquí lo jodido es la implementación. ¿Vale? Porque esto, pues en cualquier entorno multithread es relativamente fácil implementarlo. Al final yo puedo tener un pequeño actor corriendo que recibe los mensajes, se los va encolando, los va procesando a uno y si ve que hay algún tipo de timeout se lo pone en memoria, en otro thread, le vuelve a llegar. Se puede hacer relativamente fácil. ¿Vale? En lenguajes que no son multithread esto no se puede hacer. ¿Vale? Y PHP es uno de ellos. Por lo tanto, alternativas para resolverlo. Podéis implementar un cron. ¿Vale? Podéis tener algún tipo de Redis local. ¿Qué ocurre? Tendría que ser algo en memoria, porque si no es algo en memoria, claro, también pueden haber pérdidas de paquetes con mi timeout. Por lo tanto, si yo me baso en un timeout para decidir si tengo que publicar o no republicar o no republicar, me tengo que fiar de la alarma. ¿O no os ha pasado que la alarma no ha saltado cuando tenéis que ir al trabajo? ¿Vale? Entonces, necesito que la alarma sea fiable. Y claro, en un thread que corre en memoria, con este actor, es fácil. O sea, decir, o está en memoria o no, o sea, está corriendo como yo. Si se cae, pues me caigo yo también. Pero si en este sistema de aquí, el Process Manager, pongo algún tipo de sistema, podría ocurrir que se perdieran mensajes. Entonces, si monto... Por eso la opción, en vez de utilizar un Rabbit para encolarme los mensajes, puedo utilizar alguna solución un poco más light que corra conmigo. Un Redis en memoria o lo que sea, ¿vale? Para intentar maximizar la fiabilidad del sistema. Pero no es trivial, o sea, con lenguajes de scripting que no son multithread no se puede, o sea, no se puede hacer. Entonces, la otra opción es no hacerlo con PHP e implementarlo con un lenguaje que permita multithread. ¿Vale? Por lo tanto, al final, si metemos 100 pedidos en el sistema, aunque tengamos duplicidad y pérdida de paquetes, el número de pedidos que van a salir por fuera del sistema serán 100. La diferencia que va a ocurrir es que como va a haber repetición, o sea, republicación de mensajes, el tiempo que vamos a tardar en procesar 100 pedidos va a ser mayor. ¿Vale? Por lo tanto, y para acabar, después de la mega chapa, el resumen. ¿Vale?
básicamente es un resumen de lo que hemos visto. Tenemos opciones para no irnos a eventos, o sea, quedarnos en el nivel entre el 3 y 4 para buscar un poco de beneficios de asincronía y de coupling. Y lo habéis visto usando los truquillos del FastCGI Finish Request, el tema de los crons, background tasks o el tema de los webhooks. Podemos utilizar el tema de versionado si solo agregamos información y no modificamos nada existente ni eliminamos, ¿vale? Y nos ahorramos un montón de logística. Si tenéis que hacerlo, hay más material o me llamáis algún día y lo charlamos. El tema de los Correlation ID y Causation ID es divertido ponerlo en el sistema y poderlo monitorear para ver esa trazabilidad en el sistema. Hemos visto metainformación que nos puede ayudar para ese proceso de trazabilidad y observabilidad, como puede ser incluso temas de documentación. Hemos visto la diferencia entre coreografiar y orquestar. Hemos visto el truquillo del chaos messaging, que yo os animaría aunque fuera en kata. Es decir, el ejemplo que hemos visto del tema de los 4 actores, implementarlo en PHP, aunque sea, coger 4 aplicaciones tontas con Symfony, 4 Symfony Messengers o un PHP React o lo que sea, e intentar buscar esta orquestación con alguna simulada de pérdida de paquetes y tal, y veréis que es una kata. Si no tenéis nada mejor que hacer como dormir y estar con el gato de Mavi, que podéis hacer. Y ya hemos visto que la idempotencia y el control de IDs para los problemas de duplicación y el timeout para la pérdida de paquetes. Y con el timeout y la idempotencia generan cierto círculo de protección perfecto para evitar que suframos este tipo de problemas. Y con esto, muchísimas gracias a todos.